Voy a acabar con lo que les estaba contando de las propiedades básicas de funciones holomorfas en varias variables. Y ahora sí pasamos. Bueno, vamos a empezar con algunos ejemplos. La idea es que he intentado contarles todo de una manera constructiva, cómo van surgiendo naturalmente los conceptos. Entonces, ayer les conté una definición de función holomorfa en varias variables y les probé pues que una función holomorfa en varias variables es equivalente a una función que admite localmente una serie de potencias multivariable y que eso es equivalente a que la función sea holomorfa en el sentido complejo. Bueno, les probé una parte, la otra se las dejé de ejercicio. Entonces, ahora vamos a ver, empecé a contarles un poco de derivadas, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a tomar derivadas en el sentido complejo? Y también les dejé unos ejercicios. Entonces, déjenme les recuerdo estas ecuaciones. Tenemos una función de un dominio en Cn con valores complejos. Esta es holomorfa. Entonces tenemos una expresión iterada de la fórmula integral de Cauchy. Bueno, sí. Creo que ya se lo voy a poner completo porque ahora voy a tomar derivadas. Okay. Y luego de aquí les recuerdo cómo quedaba su expansión en serie de potencias. Entonces tomamos los multiíndices, todos los multiíndices, y nos queda una expresión como la de arriba. ¿Está bien? Bueno, aquí sí, está bien, es el mismo. Okay. Más breve nada más. Bueno, este sí, nada más, sí menos a al alfa más 1 por z menos al alfa. ¿Sí? Entonces voy a definirles el operador de alfa. Esa va a ser la derivada alfaésima. Bueno, aquí pongo el módulo de alfa, que es la suma de los índices de las entradas del multiíndice con respecto a z1 al alfa 1 y así con respecto a zn al alfa n. Perdón, digamos, bueno, es que sea otro z1 a que no sea exactamente, bueno, para distinguirlo, pues. Okay. Entonces, a ver, ¿qué pasa si tomamos aquí? Nos gustaría en esta expresión, si tenemos una función holomorfa, bueno, sabemos que si una función es holomorfa, pues va a tener derivadas parciales, ¿no? Con respecto a cada zi. Eso, de hecho, ya lo estaban haciendo ayer ustedes. Entonces,
De hecho, aquí es fácil de ver esto. Si aquí tomamos la parcial, aquí podemos poner la parcial con respecto a zeta y la podemos tomar aquí adentro. Pero de hecho estamos integrando en un compacto, entonces puedo sacarla, la parcial con respecto a zeta y, entonces eso me permite obtener, digamos, aquí es fácil ver que la parcial con respecto a ZI de F en un Z no es más que 1 entre 2pi a la n, y aquí la integral en la frontera. Bueno, entonces eso me va a quedar nada más un xi menos ZI, el ZI al cuadrado y los demás iguales, ¿no? Entonces queda así, f de xi de xi1. Bueno, xi1 menos z1 igual a la misma potencia, el que importa aquí, por aquí, xi menos zi al cuadrado, o si quieren el menos 1, pues igualito. Mejor lo dejo como estaba, xi menos z, aquí, xi menos zi, y luego aquí por xi menos z, ¿sí? Representando toda esa suma, todo este producto de aquí. Así. Entonces, de igual manera, si tomamos la derivada betaésima de f, pues eso como queda. El ZI menos ZI ya va al cuadrado, ¿no? Ya está derivando. Lo pongo aquí, es que se queda aquí adentro. Así este xi menos z es el xi1 menos z1 por, así, el xi menos zi, por supuesto, aquí le queda adentro. Nada más lo dejo afuera, pues, para que se vea. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me va a quedar, pues realmente este es, ¿sí? Ok. Bueno. Si quieren, este también lo pueden ver como, lo reescribo, xi menos z, a la potencia, bueno, 1, todos son como estaba antes, sí, todos eran unos, y luego hay un 2 en la entrada iésima y los demás unos, ¿sí? Iésima entrada. Bueno, entonces este de aquí queda a la potencia, queda xi menos z a la potencia beta más 1, donde el más 1 se le sumaba a cada entrada. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, si se fijan en esta expresión y lo que tenemos por acá, queda claro que de hecho cada una de estas entradas, la derivada betaésima, pues de hecho es esta entrada que tenemos por acá. ¿Sí? Bueno, creo que me falta... los productos de la... Sí, me va a faltar un beta factorial, ¿no? O por acá, al momento. Si es que a la primera no aparece, pero a la siguiente sí. Después ya. Aquí, multiplicado por un beta factorial, que quiere decir beta 1 factorial por beta n factorial. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces queda claro que de hecho lo que recuperamos, que esto de aquí, nos está dando la expansión en serie de Taylor, ¿no? O sea, no solamente una función holomorfa tiene una expansión en series de potencias multivariables, sino de hecho la expansión en serie de potencias multivariable coincide con su serie de Taylor. ¿Sí? Si F es holomorfa, entonces nos queda así, bueno, centrada en cada punto, ¿no? Nos queda 1 entre 2pi, perdón, el 2pi a la n también se aparece, ya nada más queda el 1 entre alfa factorial de alfa
de alfa de f en z por z menos a al alfa. ¿Sí? Sí. Disculpe, ahí, cuando escribe, por ejemplo, el multiíndice alfa más 1 se refiere al vector de puros unos, le voy a sumar a alfa el vector de puros unos. ¿En cada entrada? Sí, le sumas 1. Sí. Ah, ok. Bueno. Okay. Bueno, ya nada más, eso es lo que les iba a contar. A partir de ahora sí ya tenemos, entonces una función es holomorfa, si solo si admite una expansión en serie de potencias multivariable en cada punto, si solo si es codiferencial en sentido complejo, si solo si, de hecho, su expansión en serie de potencias es su serie de Taylor. Entonces, con esto pueden probar, pueden probar los resultados, varios resultados clásicos, los pueden recuperar. Entonces están... Bueno, de hecho, de este queda clarísimo las estimaciones de Cauchy. Las estimaciones de Cauchy de las derivadas. Hay una manera de acotar las derivadas, ¿no? Entonces, ese queda inmediato. Y luego casi uno tiene que seguir las pruebas clásicas. Y uno puede probar también el principio de identidad. También el principio del máximo, aunque ese hay que separar en el caso, uno empieza en el caso en el que estamos en un polidisco y luego el caso general, pero también se puede hacer. Y el teorema del mapeo abierto. Perdón, más bien es el teorema del mapeo abierto el que requiere esos dos casos. Bueno, no me acuerdo cuál. No, no es cierto. Sí, el principio del máximo. Ese es el que requiere los dos casos. Bueno. Entonces, bueno, les voy a dejar de ejercicio. Prueben alguno de estos o todos. Para ahora sí ya pasar a dominios de holomorfía. Bueno, corolares. Les voy a contar así muy a grandes rasgos lo que es un dominio de holomorfía, les doy una idea y luego empezamos a ver ejemplos, a construir. Entonces, tomamos un dominio, otra vez un dominio omega contenido en Cn y nos consideramos las funciones holomorfas en omega. Entonces, en análisis complejo los pueden denotar así. Luego pues hay otras geometras algebraicos, he visto que usan más bien esta notación. Bueno, luego depende del libro que uno use. Estas son las funciones holomorfas. Funciones holomorfas sobre omega. Con valores complejos. Entonces, un dominio de holomorfía, hacia grandes rasgos, debe ser un dominio omega, de tal manera que toda su frontera consiste de singularidades para h de omega. Entonces, yo me voy a restringir a esta notación. Pues voy a contarles lo que eso quiere decir exactamente. La definición tiene que permitir, por ejemplo, ramas de extensión. ¿Okay? Puede pasar que tienes una función holomorfa y que en el momento que digamos, podríamos tener un dominio así. Por ejemplo, pues también considérense el logaritmo. Entonces, bueno, ¿verdad? Eso es como todo el plano complejo menos una rayita. Bueno, esto es en Cn, digamos, para dar una idea de lo que está pasando. Entonces, una extensión holomorfa de una función, pues debe poder permitir, digamos, me tomo un punto aquí, y entonces puede haber una extensión de la función logaritmo, pero que digamos aquí es igual a lo que valía el logaritmo antes, pero aquí como que brinque, ¿ok? A otra rama de extensión. Entonces tengo que contarles lo que todo esto significa. Entonces vamos a empezar hablando más bien de dominios de convergencia.
que es un ejemplo sencillo de una familia de ejemplos sencillos de dominios de holomorfía y que surge naturalmente con lo que acabamos de ver. Entonces nos agarramos una serie de potencias, así, suma sobre alfa, el C sub alfa, Z al alfa. Bueno, perdón, también me pasa decirles por qué estudiar dominios de holomorfía. ¿Qué pasa? Que en el plano complejo todos los dominios son de holomorfía. ¿Okay? Tomas un dominio y si no es posible, los puntos de la frontera son puntos singulares. Siempre vas a encontrar una función holomorfa en omega que no puede extenderse más allá de la frontera. Pues sí, nada más te consideras la función, digamos, tu puntito es A en C, entonces tu función va a ser 1 entre Z menos A. Pero no puedes hacer eso ya que una vez que ya estás en varias variables. ¿Okay? No puedes agarrar 1 entre Z menos A. Bueno, okay, ya veremos eso. Y esperar que sí, ahí tienes una singularidad. Bueno, entonces nos agarramos una serie de potencias multivariable y queremos ver cuál es su dominio de convergencia. Ok, en una variable el dominio de convergencia de una serie de potencias pues es algo muy, muy simple. Es simplemente un disco. ¿Sí? Entonces converge en el disco y diverge afuera del disco y bueno, lo que pasa en la frontera pues puede haber puntos en los que converge, puntos en los que diverge, ok, pero el interior te agarras el dominio de convergencia es el interior de los puntos donde converge. Dominio de convergencia. Entonces el dominio de convergencia de 1 es el interior del conjunto de puntos Z en Cn para los que 1 converge, por supuesto, absolutamente. ¿Sí? Entonces, en una variable simplemente es un disco. Pero en varias variables ya puede tomar otras formas. Entonces, veamos un ejemplo. Voy a tomar la suma sobre todos los N1 y N2, van a ser mis coeficientes, Z1 a la N1, nada más en dos variables, así, Z1 a la N1, Z2 a la N2, N1, N2 mayor o igual que 0. Perdón. Ok, ¿esta dónde converge? ¿Cuál es su dominio de convergencia de esta serie de potencias? Ok, entonces dominios de convergencia nada más vamos a pensar los centrados en el 0. Bueno, podríamos tomarlos centrados en cualquier otro punto, pero podemos trasladar. Entonces nos interesa nada más pensar en los dominios de convergencia centrados en 0. Ok, ¿cuál es el dominio de convergencia de esta? Bueno, a ver, esta lo podemos escribir. La verdad lo podemos reescribir con las sumas sobre los N1 de Z1 a la N1. Pues lo que pasa es que no hay, aunque los coeficientes, el coeficiente es 1, entonces no hay como una dependencia, algo que realmente los deje pegados. Pues, entonces podemos separarlo. Suma sobre N1 Z1 a la N1 por la suma sobre N2 de Z2 a la N2. Se reduce a ver cuándo converge cada uno de estos. Y esto es cuando convergen. Bueno, ¿cuál es el interior del conjunto de puntos donde este converge y donde este converge? En el disco, ¿no? Entonces, ok, este tiene dominio de convergencia aquí abajo. El disco cruza el disco. ¿Sí? Ok.
es el bidisco. Eso ya no tiene la forma de un disco. Bueno, ok, uno piensa, ok, entonces quizás el dominio de convergencia en varios valores pues simplemente es un polidisco. No. Pensemos en este ejemplo. En la suma desde n igual a 1 hasta infinito de z1 por z2 a la potencia n. ¿Cuál es el dominio de convergencia de esta serie? Realmente me estoy fijando como en el más estándar, ¿no? Con coeficientes 1. Y entonces este lo puedo renombrar si quieren. Como construyendo a partir de esta. A ver. Pues es la serie de potencias z a la n, a suma de los z a la n. Entonces, ¿dónde converge? Tiene, bueno, ¿cuál es su dominio de convergencia? Sí, donde el módulo de z es menor que 1, que va a ser z1 por z2. ¿Sí? Tiene dominio de convergencia, conjunto de los, ahora lo escribo, bueno, sí, z en C, pero realmente son z1, z2 en C2, en donde el módulo de z1 por z2 es menor que 1. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Bueno, es donde el módulo de z1 es menor que 1 entre el módulo de z2. Entonces, puedo hacer un dibujito. ¿Y esto cómo se ve? Aquí dibujo el módulo de z1. Aquí dibujo el módulo de z2. Bueno, el módulo de z2 es menor que 1 entre el módulo de z1, si quiere. Entonces se ve algo así. Ese es el dominio de convergencia. Pues nada tiene que ver con un disco o un bidisco incluso. ¿Ok? Entonces puede tener formas muy diversas. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ejemplos? Porque si ahí puse, o sea, ahí es z1 a la n y z2 a la misma n, ¿no? Sí. Que si llamáramos a n1 y n2, donde los dos crecen al mismo ritmo, es exactamente esta serie. Sí, pues es la misma. Nada más es que es la misma n. ¿Sí? Pero, o sea, ¿por qué no lo podemos separar así y decir lo mismo? A ver. Es que no estamos sumando. Pues es que sí tienen una dependencia, ¿no? O sea, aquí N1 y N2 son independientes. Aquí la N es la misma, pues. Ahí, digamos, una manera simple de decirlo. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Ok, entonces los dominios de convergencia pueden tener diferentes formas. Entonces nos gustaría estudiar cómo son los dominios de convergencia en CN. Entonces vamos a deducir algunas propiedades. De hecho, bueno, vamos a caracterizar los dominios de convergencia. Les voy a contar una caracterización de los dominios de convergencia, que son el ejemplo más sencillo. Bueno, es evidente que los dominios de convergencia, si su frontera sí consta de singularidades, justamente para esa serie de potencias. Esa no va a poder extender más allá de la frontera. ¿Sí? Que justamente tiene singularidades. Justo cuando agarras una bolita, agarras un punto en la frontera, agarras una bolita ahí y ahí hay una singularidad para esa serie de potencias. Bueno, ok, hay que probar que de verdad que eso, si tomaras una función holomorfa cualquiera, al final tendrías esas mismas serie de potencias. ¿Sí? Hay una sutileza, pero es un ejemplo, sí. Hay algunas cosas algunos huecos que llenar, pero es eso lo que está pasando. Ok, entonces vamos a ver las propiedades. Propiedades de los dominios de convergencia. Algo que es muy fácil de ver es que son multicirculares. ¿Qué significa que sean multicirculares? Quiere decir que si multiplicamos cada entrada por una constante de módulo 1, entonces ese elemento sigue dentro del dominio de convergencia. Entonces voy a llamarle al dominio de convergencia, lo voy a llamar D. Entonces si Z1
esta Zn está en D y tomas elementos unitarios del plano complejo y de módulo 1. Entonces, pues también Xi1 por Z1 por Xn por Zn está en D. ¿Sí? Pues por cómo está definida, la convergencia tiene que ser convergencia absoluta. Entonces, en el momento que tomamos convergencia absoluta de esto, el módulo de Xi por Zi, pues ya queda el módulo de Zi nada más. ¿Ok? Desaparece. No juega ningún papel. ¿Sí? Nada más fíjense en lo que estaría pasando en 1 cuando ponen aquí Xi1 Z1, Xn Zn. Sí, realmente los Xi van a desaparecer pues al momento de tomar convergencia absoluta. Hecho más aún, son multicirculares y completos. Bueno, es que esta es la definición de completos es algo que se define nada más para los multicirculares. Son multicirculares completos. Esto es un poquito más fuerte. Ahora, si de hecho tomamos elementos, digamos, si tomamos un elemento en el disco y ahora sustituimos cada Zi por un elemento Wi de módulo menor, entonces eso también queda dentro del dominio de convergencia, porque la convergencia absoluta para este elemento está acotando la convergencia absoluta para los Ws. ¿Okay? Si Z1 hasta Zn está en D y tomamos otro elemento, W1, otro elemento W en Cn, de tal modo que el módulo de Wi está por debajo del módulo de Zi, entonces también W está en D. Bueno. Nada más sobre lo que les decía, va a acotar. La convergencia para Z va a acotar la convergencia absoluta de la serie de potencias multivariable para Z va a acotar la correspondiente para W. Y luego una propiedad que un poco arregla este problema de las formas. Ok, esto, bueno, se ve un polidisco, eso se ve algo así raro, pero lo que sí pasa es que si le tomamos logaritmo a ese dominio, entonces queda convexo. Esto no tiene una buena forma, pues no es convexo. Pero si le tomamos logaritmos, sí. ¿Eso qué quiere decir? Aquí, 3. Entonces, los dominios de convergencia son logarítmicamente convexos. ¿Y esto qué es? Esto es decir que pues tengo que definir lo que es logaritmo del dominio. Bueno, logaritmo del dominio va a significar tomar logaritmo del módulo de cada entrada. Entonces el conjunto de los X en Rn, que se ven como sus entradas son justamente el logaritmo del módulo de algún elemento. Para algún W en D. Okay. Eso es el logaritmo del dominio. Entonces, el logaritmo del dominio, va a ser convexo.
Y esto se va a seguir de la desigualdad de Hölder. Fíjense que si tenemos Z y W en el dominio, es decir, si la suma de los C sub alfa por Z a la alfa y C sub alfa por W a la alfa convergen, entonces por la desigualdad de Hölder también va a converger la suma sobre alfa de C sub alfa por Z a la alfa, Z a la alfa a la T, bueno, así en principio, nada más directo de la desigualdad de Hölder, vamos a ponerlo así, de hecho, así, esos convergen, pues, vamos a decir convergen absolutamente, entonces también converge este. Y W también a la alfa y todo a la 1 menos T. Entonces nada más de la desigualdad de Hölder. ¿Y quién es? Este es C sub alfa. Sí, aquí. Y luego Z a la T. Bueno, alfa y T son reales, entonces vamos a meter la T, Z a la T, W a la 1 menos T, todo esto a la alfa, el módulo, ¿ok? Bien. Entonces, en el momento que le tomamos logaritmo, aquí, queda T por el módulo de Z, bueno, T por el logaritmo del módulo de Z más 1 menos T por el logaritmo del módulo de W. ¿Sí? A cada una de las coordenadas, que esto nos va a quedar justamente. Ese es el que converge, ese es el elemento en D, que corresponde a, al tomarle el logaritmo a la combinación convexa de estos dos. Bueno, el logaritmo del módulo de Z y el logaritmo del módulo de W. Bueno, ok. Ok, entonces resulta que estas tres propiedades que les conté de los dominios de convergencia son suficientes para caracterizar los dominios de convergencia. Si un dominio satisface 1, 2 y 3, de hecho, resulta ser un dominio de convergencia de una serie de potencias y se puede construir explícitamente cuál va a ser la serie de potencias que va a converger. ¿Sí? Entonces resulta que un dominio multicircular completo y logarítmicamente convexo es un dominio de convergencia. Entonces les voy a contar el caso acotado. Aquí, caso de acotado. Entonces en ese caso nos vamos a considerar para cada multiíndice alfa, defino n sub alfa de D va a ser el supremo del módulo de Z al alfa con Z en D. Por supuesto Z es acotado, así que este es supremo. Esto sí va a estar acotado. Entonces me voy a considerar
la suma sobre todos los multiíndices alfa de z al alfa entre n sub alfa de d. Esta va a ser una serie de potencias de tal manera que su dominio de convergencia es justamente el dominio. Pues déjenme contarles la prueba. Las cuento rápido. Aquí. Esta tiene dominio de convergencia de... Pues bueno, la parte que es sencilla es ver que si un elemento está dentro del dominio, entonces esta serie de potencias multivariables sí converge. ¿Okay? Si z está en D, bueno, el dominio pues es abierto. Entonces podemos multiplicar por algo así como 1 más epsilon, y hacerlo un poquito, darle un poquito. Estamos centrados en 0, entonces nada más multiplicamos por algo mayor que 1 y eso todavía va a quedar dentro del dominio, ¿sí? Para algún epsilon. ¿Sí? Entonces nada más hacemos una pequeña perturbación de z, nada más. Entonces todavía nos vamos a quedar dentro del dominio. Por lo tanto, 1 más epsilon por z, todo a la potencia alfa, todo esto va a estar por debajo de n sub alfa. Está por debajo del supremo. Pues este es un elemento dentro del dominio, esto va a estar por debajo del supremo. ¿Y eso qué quiere decir? Entonces esto, el módulo de z al alfa entre n sub alfa de d esta serie de potencias está acotada el módulo va a estar acotada por la suma sobre alfa de 1 entre 1 más epsilon al módulo de alfa. De hecho aquí ya podemos poner suma sobre... Bueno, así está bien, suma sobre todos los alfas. De todos modos, esto ya converge. ¿Sí? Bueno, si quieren, sepárenlo en alfa 1 hasta alfa n, lo tienen. Y ahora sí, como lo que hicimos hace rato. Este de aquí, esta serie converge. 1 entre 1 más epsilon es menor que 1, así que esta converge. Por lo tanto, también la que teníamos allá. Entonces, ¿qué pasa si ahora tomamos un elemento fuera? Entonces, por supuesto excluyo la frontera, nada más voy a ver qué pasa. Voy a ver que si tomo un elemento fuera de D cerradura, entonces que diverge, que la serie de potencias diverge ahí. De hecho, le voy a llamar W. Vamos a llamarle W. Agarro un elemento fuera de D cerradura. Entonces ahora vamos a usar que el logaritmo de D es convexo. Entonces, pues como tenemos un elemento fuera del logaritmo de D, podemos separarlo. De hecho, del logaritmo de D cerradura. Entonces lo vamos a poder separar por medio de un hiperplano. Entonces existe un funcional
funcional lineal L de Cn en C. De tal modo que al evaluarlo en W, digamos que L se ve de esta forma. De hecho, no va a ir de Cn en C, sino de Rn en R. En el momento que tomamos logaritmo del módulo, ya nos quedamos con valores reales. Entonces, este L de X vector, va a ser beta 1 X1, así se ve, ¿no? No lineal, más beta N XN. ¿Y qué hace este funcional lineal? Pues separa W de D. Entonces, L de W está por encima del supremo de los L de X con X en D. Perdón, es el logaritmo, ¿verdad? Es el logaritmo, es aquí con logaritmo. Así. Este va a estar por encima del supremo sobre X en el logaritmo de D. De L de X. Ahora sí. ¿Sí? Bueno. Ok, entonces ahora lo que voy a probar es que la suma de los W al alfa entre n sub alfa de D, y que esa tiene una infinidad de términos que son mayores o iguales que 1. Entonces nos fijamos en que, a ver, D es vecindad de 0. El 0 está contenido en D, entonces en el momento en el que tomamos logaritmo, bueno, eso nos da una vecindad de menos infinito. Entonces existe un m mayor que 0, tal que D va a contener a todos los puntos logaritmo logaritmo de D contiene a todos los puntos en Rn con L de X menor o igual que M. O sea, D contiene una vecindad del 0, es decir, logaritmo de D contiene una vecindad de menos infinito, o sea, todo lo que está por debajo de algún M, de un menos M. Entonces concluimos que beta 1 hasta beta n todos son mayores o iguales que 0, porque en el momento en el que alguno de estos sea menor que 0, vamos a tener que, a ver,
está pasando? Sí, exacto. Si alguna de esas entradas es muy grande, pero negativa, entonces al multiplicar por beta I, que sea negativo, eso va a quedar muy grande. Eso nos va a contradecir esto que teníamos por acá, que tenemos una cota superior. ¿Okay? Eso también podemos suponer también sin pérdida de generalidad, pues nada más, sin pérdida de generalidad. De hecho, todos los beta i's son racionales. Bueno, ya voy a acabar con la prueba. Ahora sí. Bueno, ¿qué pasa? Que si perturbamos tantito, esto todavía se va a satisfacer. Digamos, que el evaluar L en el logaritmo del módulo de W todavía se queda por encima del supremo de los L de X. Entonces, si cambiamos los betas tantito, eso todavía se va a satisfacer. Tenemos aquí tenemos un gap, algo que nos permite mover. Entonces, podemos suponer que todos son racionales. Y luego de que podemos suponer que todos son racionales, podemos suponer que todos son, entonces ya son racionales positivos y luego de ahí no negativos, pues. Bueno, de hecho positivos, pues, por la expresión. ¿Okay? Aquí debí poner beta m, xm, nada más para no confundir con esto de aquí. Para no confundir con la dimensión del espacio en el que estamos. ¿Sí? No es cierto, sí son n. Perdón. Ok, entonces, sí, teníamos n, perdón. Entonces son racionales no negativos y de hecho luego nos fijamos en un común denominador, multiplicamos por eso y de ahí que también podemos suponer que son naturales. Bueno, también sin pérdida de generalidad. Los beta i's bueno, están en N0, son naturales o cero. Y ahora sí, nos tomamos el multiíndice que está dado por esos beta i's, beta 1 hasta beta n. Entonces ese multiíndice nos va a satisfacer para beta de este tipo y k cualquier natural. Tenemos que w a la k beta es mayor o igual que n sub k beta de b. Que ya sale directo lo que teníamos aquí. Bueno, nada más hay que reescribir lo que va a ser w a la k beta, de w1 a la k1 beta 1, así. Lo reescribes como e a la k1 beta 1 logaritmo del módulo de w1 y entonces ahora sí nos aparece esta desigualdad. ¿Ok? Y ya, esos son los términos, los términos k beta. Para los elementos k beta tenemos que los índices k beta, perdón, esos nos da los elementos en la serie de potencias que son mayores o iguales que 1, por lo tanto vamos a tener divergencia. ¿Sí? Bueno.
Ok, nada más les quería contar esta prueba para dejarles el caso no acotado. Probarlo para el caso no acotado. Bueno. Ya me consumió un rato. Se veía sencilla. Bueno. Esto nada más es para caracterizar los dominios de convergencia. De hecho, también es cierto, eso ya es un resultado más profundo, cuya prueba no les voy a contar ahora sí. El resultado de Cartan y Tholen, que dice que los dominios de convergencia son la frontera natural. Son una frontera natural. ¿Qué quiero decir con frontera natural? Bueno, de hecho, pues ya les había contado, ¿no? Que vamos a ver que esto nos va a decir que los dominios de convergencia son dominios de holomorfía. Bueno, de hecho, más aún nos va a decir que son dominios de existencia. Ahora les voy a contar lo que eso es. Lo que son una frontera natural quiere decir que existe otra serie de potencias. Bueno, puede ser la misma, pues, pero en principio otra serie de potencias multivariable que converge en el dominio. Eso ya lo sabemos, esa propiedad la satisface la que tenemos. Y es singular. Eso es lo importante. Esta va a ser singular en todo punto de la frontera. Entonces, que sea singular en todo punto de la frontera quiere decir que no vamos a poder encontrar una función holomorfa que coincida con esa serie de potencias multivariable en la parte que queda dentro. ¿Sí? Bien. No existe en una vecindad en todo punto, digamos, lo voy a llamar P de la frontera. No existe una vecindad V en Cn de P ni función F en H holomorfa de V tal que F restringida a W, vamos a ver, o sea, no tiene que ser el todo, pues, nada más en un pedazo, F restringida a W coincida con la otra serie de potencia multivariable. Voy a poner otros coeficientes. Para algún W no vacío, W contenido en
que va a llamar D, en B intersectado con B, no vacío. Ya. Bueno, le estoy dando la idea en general. Entonces, el dominio de convergencia, quizás les dibujo el dominio de convergencia que teníamos hace rato. Está algo así. Tenemos aquí un puntito, entonces vas a querer que sea singular en este punto. Entonces vamos a poder como extender por acá. Encontrar una función aquí, bueno, que coincida nada más. Bueno, tienes como todo la intersección, nada más con que coincida en algo dentro. Luego el principio de identidad te permite, de hecho, que sean iguales en cualquier componente conexa. Bueno, ok, ya. Ok, es todo lo que les voy a contar ahorita. Quisiera saber, perdón que interrumpa, Sí, no hay problema. o algo más de potencia multivariable. ¿Hay algo concreto? Ajá. Bueno, algún ejemplo que sea pues fácil, que me ayudes a entender un poquito más. Pues les voy a dejar un par de ejercicios. Entonces, para que los piensen. Bueno, están los que les puse al principio, pues están muy sencillos. De ahí pues, puedes construir algunos sencillos así. Por supuesto, también puedes considerar, por ejemplo, la expansión en serie de potencias de la exponencial, y, digamos, en una variable y en otra la cambias. Hay muchas maneras. Agárratelas de una variable y con esas juegas, por ejemplo. De las dos maneras que les puse, esas maneras de construir. Pero les voy a dejar algunos ejercicios. Sí. Bueno, ok, gracias. Listo. Muy bien. ¿Qué? Puedes encontrar para cualquier dominio